este video se presenta el balance de materia en el control de emisiones de trióxido de azufre. Nos dice que un flujo de 0.5 mol por segundo de trióxido de azufre proveniente de un proceso de combustión de carbón mineral está siendo tratado en un reactor. La meta es eliminar el 99% de este contaminante. Para lograrlo, este residuo se hace reaccionar con hidróxido de sodio para formar sulfato de sodio y agua. Aplicando balances de materia, calcule los flujos de todas las sustancias involucradas en el proceso. Para resolver el problema, lo primero que se realiza es el diagrama del proceso. Por la corriente N1 está ingresando el trióxido de azufre, mientras que a través de la corriente N2 se está alimentando el hidróxido de sodio. A la salida del reactor se tiene el flujo de trióxido de azufre que no reaccionó, ya que, como se indica en el contexto, solo se elimina el 99% del trióxido de azufre que se alimenta. Además, el flujo N4 representa la corriente del sulfato de sodio, mientras que el flujo N5 transporta el agua generada en el proceso. Enseguida se realiza la clasificación del proceso. Este es un proceso continuo, ya que hay flujos de materia ingresando y saliendo del proceso de manera simultánea. Asimismo, este proceso es estacionario, debido a que los flujos en cada corriente permanecen fijos. A continuación, se muestra la ecuación de la reacción química que experimenta en el proceso. Esta ecuación se encuentra balanceada al añadir un coeficiente estequiométrico, este valor, 2, en el hidróxido de sodio. Recordemos que para que la ecuación química sea correcta, esta debe ser balanceada. Aquí se cumple pues con esta condición. A continuación, se plantea el balance por componente de trióxido de azufre. Partimos de la ecuación general del balance, que se muestra aquí. Como se dijo antes, este es un proceso continuo en estado estacionario, por lo que no va a haber acumulación de trióxido de azufre en el proceso. Sí va a haber consumo, ya que este va a reaccionar con hidróxido de sodio, pero no se va a estar generando trióxido de azufre. Sí va a estar saliendo, ya que no todo lo que se alimenta va a reaccionar. Y por supuesto va a estar entrando también trióxido de azufre. Con este análisis se tiene la ecuación de balance para este componente. La salida de trióxido de azufre va a ser igual a lo que entra menos lo que se consumió en la reacción. Por lo tanto, el consumo de trióxido de azufre se obtiene al multiplicar 0.99 por el flujo de este componente. Se multiplica por 0.99 debido a que, como se dijo en el contexto, se va a eliminar el 99% de este componente, lo cual equivale a una fracción de 0.99. Así pues,
el consumo de trióxido de azufre es 0.495 mol por segundo. En consecuencia, lo que sale del trióxido de azufre a través de la corriente N3, pues es la resta entre lo que entra menos lo que se está consumiendo, y es este valor, 0.005 mol por segundo. Ahora se plantea el balance por componente de hidróxido de sodio. Nuevamente, se parte de la ecuación general del balance. Al analizarla, encontramos que el término de acumulación se quita de la ecuación debido a que el proceso es continuo en estado estacionario. El hidróxido de sodio se va a estar consumiendo en el proceso, pero no se va a estar generando hidróxido de sodio. Tampoco va a salir hidróxido de sodio, pero sí va a estar entrando al proceso. Entonces, la ecuación de balance para el hidróxido de sodio nos queda como la entrada es igual a lo que se consume. Para calcular la cantidad de hidróxido de sodio que se consume, vamos a utilizar la reacción química, la ecuación química que previamente se balanceó. El consumo entonces para hidróxido de sodio se obtiene al multiplicar el flujo de trióxido de azufre que se consume por la relación estequiométrica entre el hidróxido de sodio y el trióxido de azufre. Como se observa en la reacción, están reaccionando 2 moles de hidróxido de sodio por cada mol de trióxido de azufre. Así que el flujo de hidróxido de sodio consumido es de 0.99 mol por segundo. Por tanto, lo que entra de hidróxido de sodio es 0.99 mol por segundo. Ahora bien, se hace el planteamiento del balance por componente para sulfato de sodio. Nuevamente tenemos la ecuación del balance. Ya que es un proceso continuo en estado estacionario, otra vez la acumulación se cancela. El sulfato de sodio no se está consumiendo, pero sí se está generando y está saliendo del proceso, pero no está entrando en el proceso. Por tanto, lo que sale del sulfato de sodio es igual a lo que se genera en el reactor. Nuevamente, para saber lo que se genera de sulfato de sodio, se va a hacer estequiometría entre este componente y el trióxido de azufre consumido. Para ello, usamos la ecuación química. Así pues, la generación de sulfato de sodio se obtiene multiplicando el flujo de trióxido de azufre por la relación estequiométrica entre ambos componentes. Observamos pues que por cada mol de sulfato de sodio que se produce, reacciona un mol de trióxido de azufre. Así que se obtiene una generación de
0.495 moles de sulfato de sodio por segundo. Esta cantidad es, pues, lo que se genera y al mismo tiempo lo que está saliendo del proceso. Ahora se plantea el balance por componente de agua. Otra vez, la ecuación general del balance se muestra aquí. No hay acumulación en el proceso. Recordando, es un proceso continuo en estado estacionario. El agua no se está consumiendo, pero sí se está generando y está saliendo del proceso, pero no está entrando. Como antes, la ecuación del balance nos queda: la salida es igual a la generación. De aquí que la generación se calcula usando estequiometría con el trióxido de azufre consumido. En este caso, el flujo de agua generado es de 0.495 mol por segundo. Y pues esa es la cantidad de agua que está saliendo del proceso. Así pues, teniendo las cantidades determinadas anteriormente, pues se completa el diagrama del proceso con los flujos obtenidos. Ahora, para comprobar el balance, se necesita determinar la cantidad total que ingresa al proceso, la cantidad total de masa, y compararla con la cantidad total de masa que sale del proceso. Por supuesto, hasta ahora tenemos solo los flujos de moles. Se observa que en total ingresaron 1.49 moles por segundo, mientras que los moles de salida fueron 0.995. El hecho de que los moles que ingresaron sean diferentes a los moles que están saliendo es normal, ya que en los sistemas con reacciones químicas los moles de entrada pueden ser diferentes a los moles de salida. Es decir, en una reacción química los moles no se conservan. Es por ello que se debe hacer el análisis de las cantidades de masa que entra y la cantidad de masa que sale. Para esto, vamos a transformar los flujos de moles en flujos de masa. Por ejemplo, para el trióxido de azufre se multiplica el flujo de moles que ingresa por su peso molecular y se obtienen 40 gramos por segundo. Es el flujo de masa del trióxido de azufre que entra. Haciendo cálculos similares, se obtiene que el flujo M2, es decir, del hidróxido de sodio, que se alimenta al proceso, es de 39.6, mientras que el flujo M3, que lleva el trióxido de azufre que no reaccionó, pues es 0.4 gramos por segundo. El flujo M4 es de 70.29 gramos de sulfato de sodio por segundo. Finalmente, el flujo M5 tiene 8.91 gramos de agua por segundo. Con esto se obtiene que la masa de entrada es de 79.6 gramos por segundo, en tanto que la masa de salida también es 79.6 gramos por segundo. Así pues,
Dado que los flujos de masa a la entrada son iguales a los flujos de masa a la salida, esto es un indicador de que el balance de materia fue realizado correctamente. Quedando entonces el diagrama en términos de flujo de masa como se ilustra. Por su atención, muchas gracias.